Buenos días, nos encontramos en su programa De Todo Un Poco, en donde vamos a presentar una entrevista con dos compañeros de profesión, dos fotógrafos que tienen una historia. Si gustan presentarse, por favor. Mira, mi nombre es Víctor Palma y he tenido la fortuna de trabajar considero que son los mejores lugares, que ha sido Cámara de Diputados, Presidencia de la República, en sus mejores épocas del PRI, el PRI nacional, en la Asamblea Legislativa, últimamente en los últimos 20 años en el gobierno del Distrito Federal, y he estado un poquito más ya metido con otras ideas, ya platicando con el compañero Rubio. José Luis Rubio. Gracias Ernesto por la invitación, mucha flor para tan poca maceta, pero muchas gracias. Honor a quien honor merece. No, pues gracias. A ver, dinos. Pues sí, mira. Bueno, mira, yo me inicié por ahí de 1974. Cuando cursaba la secundaria, pues me cantaron las golondrinas, ¿verdad? De tal forma que tuve por ahí un trabajo no con muy buena suerte, y después, gracias a una hermana, Marisela Rubio, pude ingresar como mensajero en el periódico El Sol de México. A los pocos meses, por una rebeldía de mi parte de no cortarme el pelo, que me querían que me lo cortara, como castigo me dicen, ¿sabes qué? Vete a redacción. Ese fue mi castigo y fue mi mejor opción. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque conocí ya lo que era el gremio periodístico, conocer a fotógrafos, reporteros, en fin, todo ese mundo de reporteril. Y recuerdo mucho que cuando entré yo a la redacción a las 5 o 6 de la tarde, había una redacción grandísima. Tú imagínate 50, 60 máquinas de escribir, tecleando violentamente al unísono. Lo que eran las redacciones. Las redacciones, en ese tiempo se podía fumar en las redacciones, así que aquello parecía una chimenea, y era un movimiento terrible, ¿no? Todo el mundo corriendo, todos tecleando, gritando, fumando. Como de película. Sí, como realmente. Entonces esa redacción que te platico en esos años, pues así era. De la de la transmisión sí fue un rollo más difícil. Decía Rubio 10 kilos, no Rubio, yo creo que cargábamos más, ¿no? Bueno, para cuando estábamos comisionados, creo que sí cargábamos más, porque había que cargar el equipo que, bueno, yo le hago un cálculo entre 10 y 2. A ver, ahí está esa cámara. Solo con ese lente, nada más chécatela y es pesadísima. Y no trae pilas, llevaba 8 pilas, ¿no? Era cargar lentes. Digo, los que tenían muchos, ¿no? Porque no todos, no era... Yo creo que como por los 90s, todavía difícilmente encontrabas tantos productos de fotografía aquí en México. Sí. Era difícil. Me estaba acordando, Rubio vino con su compadre hace 2 o 3 semanas y estaban platicando del satélite, de las esclavas, ahora ya con el radio, ¿no? Ya con el radio tienes tus flashes. Sí. Pero ahí puedes encontrar ahorita fácil 10 cables, porque cuando hacías largas, entonces tenías tus pinches extensiones, ¿no? Para ir poniendo. Ajá. Entonces cargabas pilas, cargabas rollos. ¿Cuántos rollos te llevabas nada más en una? Dependiendo de la gira. Dependiendo de la gira.
y aparte Dependiendo de blanco la- y negro color. hasta del periódico, ¿no? Ajá. Porque había periódicos que sí te daban el bonche y había quien te daba pedazos de rollo, con esto lo tienes que cubrir, ¿no? Las llamadas cargas que se hacían. Las Ajá. cargas o las colitas, ¿no? Las colas. Entonces, si le echas, los lentes eran súper pesados. ¿Cuántos lentes llevabas más o menos? Bueno, Mínimo. ahí variaba, el que tenía todos, digamos, había unos que tenían un angular, un 35, un lente normal de 50, había unos de 135 milímetros, 2.8, ¿verdad? Y llegaba inclusive a ver telefotos de 180. 180. Unos 180. pesadotes, ¿no? Sí, todos eran muy pesados. Ajá. Y bueno, algunos traían un zoom, en fin, cada quien tenía un equipo diferente, ¿verdad? De acuerdo. Pero vaya, todos sí pesaban bastante. Pero el Zoom era muy raro, ¿no? Sí, era muy raro. Era muy Casi raro. todos tenían... Tenías tu normal, tu angular de 28 y un telefoto. En su... Un 80, En la petaquita había bastante, así como nichos en Ajá. donde metías ahí tus lentes y todo, ¿no? Entonces sí, dependía mucho, pero sí te llevabas un promedio entre O sea, 3-4 lentes aproximadamente. dependía de la orden que fueras a cubrir. Sí, pero si vas comisionado, Ah, bueno. independientemente del equipo fotográfico que llevabas tu maleta con tu ropa, ¿verdad? Y aparte llevabas el equipo de transmisión y aparte llevabas tu laboratorio portátil. Entonces prácticamente ibas como si vinieras de la central de abastos, ¿no? Venías con infinidad de cosas. Hablando de la patinadora, que fue una revolución en esa época. Ajá, no, y ya habíamos hecho el cambio a lo que era la transmisión de fotografía. Porque entonces tenías que cargar con tu laboratorio, tenías que cargar con tu transceiver, tenías que cargar con tu equipo, tu ropa. A ver, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el Transceiver. transmit? El transceiver era un aparato que se conectaba al teléfono y por medio de los pulsos sonoros se hacía la imagen. Entonces, ese aparato se usó en la Segunda Guerra Mundial y había una persona, creo que era el Robles, el de Torta Robles, el que alquilaba esos aparatos. ¿Sí? Y había un ingeniero de apellido Sotelo, que él era el que alquilaba ese equipo al PRI, porque difícilmente alguien tenía esos aparatos. Ya. Y ese era el transceiver. Ya después viene la modernidad y dejabas de hacer foto, aunque seguías revelando tu negativo, y ya la transmitías por uno que no sé si era la marca AP o solo era de AP el IFAX. Ujú. Ya era un belizote ya era una computadora. Ya podías tú con tu puro negativo transmitir, incluso hacías la selección de color, ya te mandaba la selección de color al periódico. Y a ver, estamos hablando más o menos de los años. A fines de los 90 tal vez, ¿no? O En el principios del 2000. En el 94 creo que fueron los Olímpicos en Barcelona, en Atlanta, es donde ya se usa Sí. la primer fusión de Nikon con Kodak. La cámara que para nosotros es la Nikon N90, traía un respaldo de Kodak y ese se conectaba ya a una computadora. A las primeras computadoras. Sí, a las primeras computadoras. Entonces viene el cambio, yo creo que en ese Juegos Olímpicos de Atlanta es el que hace la diferencia ya con todos los demás. A ver, compañero. Yo
Pero sí había en México, ¿quiénes usaban esos equipos o nada más en el extranjero? No, sí, empezaban a entrar en el mercado, aunque obviamente los que tenían los mejores equipos eran los de las agencias informativas, obviamente, AP, UPI, Transpress, todos esos. Pues ellos siempre han sido vanguardistas en todo este rollo de la comunicación, ¿no? Así que ellos tenían lo mejor en eso. Y pues uno iba atrás tratando de seguirles la huella, ¿no? Entonces, pero antes, estoy hablando ahorita que está hablando de la prehistoria, Víctor, recuerdo que en una de las campañas del 81, cuando Miguel de la Madrid me tocó ir como encargado del laboratorio de fotografía, y ahí teníamos, empezaba el fax, creo, pero dependíamos siempre de dos líneas que nos jalaban, los de teléfonos, y las metíamos al camión donde teníamos todo el equipo. Y ahí, en un camión Dina, teníamos una zona especial para el laboratorio, donde estaba el baño y la cocineta. Esa zona húmeda la agarrábamos para montar la ampliadora y todo eso. Y era todo un rollo. Teníamos para revelar la transparencia, era el proceso E6, me parece. E6. Y ese proceso tardaba en revelarse aproximadamente como casi una hora. Y ya había reducido porque había otro proceso, el E4, que creo que tardaba más. Entonces, era una hora para revelar tu transparencia. Después elegías de ese rollo una foto. Hacías la separación de color en tu ampliadora, ¿verdad? Y después en una película rígida de 6x8 más o menos, en una ponchadora que le llamábamos, que eran 2 clavos ahí para que no perdiera el registro, las montábamos y hacíamos un contacto, todavía en papel Kodabromay, que tenía, se hacía como chicle. Y entonces ya mandábamos una en magenta, una en amarillo, y eso se pasaba al transmisor, y el técnico la montaba en un rodillo, y como dice Víctor, ya estaba conectada a la roseta del teléfono, estaba conectado, y por medio de un sensor iba registrando línea por línea. Entonces, por medio de impulsos iba pero en una de esas, si la línea estaba mal, pues se hacía eso, la foto ya te lo registraba así como una obra de arte de un artista conocido, ¿no? Entonces había que regresarte otra vez. Entonces era todo un rollo mandar una foto por transmisión, ¿no? Y hasta 3 horas, ¿no? Rubio, ¿o no faltaba el bromista o el distraído que llegaba y descolgaba el teléfono? Sí. Valió. Todo otra abajo. vez, todo abajo. Todo abajo. Sí, lo más sencillo era enviar una foto de blanco y negro, ¿no? Cantar. Eso era lo Porque también existía el problema de que el registro entre la separación de color no coincidía. Entonces la foto final te salía con fantasma. En sombrita. Otra vez, porque no. Y otra No vez. llegó Entonces, bien. era todo un rollo hacer, pero pues se intentaba, ¿no? Se intentaba y sí, se batallaba mucho. Desde, por ejemplo, los que iban en comisión nada más tenían que improvisar el baño del hotel donde se registraban y tapar todas las ventanas, hacer un cuarto oscuro ahí, o como en algunas anécdotas de unos compañeros que dicen que se metían a imprimir al closet, ¿no? Entonces siempre le tocaba al chaparrito porque ahí no cabían los grandes, tú comprenderás, ¿no? Entonces siempre era un problema para revelar, para imprimir. Ya años después, lo que dice Víctor, ya había una computadora que se abría un portafolio, lo abrías, dentro del mismo se abría un pequeño monitor y había una regleta donde se metía el negativo de color y ya se hacía en base al negativo.
y pues se hacía la separación, pero ya era, digamos, ya habíamos superado Ya muchas. era él. A ver, compañero, si en esa época hubieran tenido la tecnología de hoy, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú cómo te visualizas en tus tiempos, en tus inicios como fotógrafo, con la tecnología de hoy? Yo creo que cada quien vive su momento. Ahorita para nosotros es como una burla, un juego. Incluso yo no le llamo fotografía a lo que hago, yo le llamo imágenes, que eso es lo que nosotros mandamos. El estar en este tiempo es adaptarte a lo que tú tienes. Ahora los jóvenes que están interesados un poquito más en la fotografía, es a lo que me refiero yo cuando quieren el retro o el vintage, regresar a lo que es realmente la fotografía. Desgraciadamente todavía nosotros, cuando menos yo conozco a algunos fotógrafos, son fotógrafos pero no saben ni siquiera a qué huele el químico, ¿no? O sea, porque empezaron ellos ya con las cámaras digitales. Y obviamente para nosotros los nostálgicos decimos que la fotografía todavía no le llega a una muy buena impresión de un buen negativo. Pero es nostalgia, creo que de nosotros, no es tanta la realidad, sino es la nostalgia de nosotros, ¿no? Y de hecho déjame decirte que yo aquí gran parte de lo que hay aquí en Fotodo, la mayor o mi mayor idea es retomar el laboratorio de blanco y negro, para que algunas de las gentes que se dedican incluso a la fotografía sepan que es una fotografía, no es una imagen, ¿no? Lo mismo puedes hacer en Photoshop, que antes te costaba un poquito más de trabajo. Era una verdadera improvisación las que tú tenías que hacer con tus filtros para hacer unas estrellas, para hacer un corazón y meter a la quinceañera. O sea, lo que ahora ellos lo hacen en Photoshop, nosotros lo hacíamos en el laboratorio, o lo hacíamos en los filtros, ¿no? Dentro de la misma toma. Entonces, creo que cada quien vive su momento y cuando menos eso pienso yo, Rubio. O sea, ahora los jóvenes, ni modo de que ellos regresen a lo que es la fotografía, ¿no? Aparte, disculpa, el costo es alto. Yo iba a acotar esto. Sí siento que los chavos tienen que vivir su momento y ahorita pues ya tienen otros valores, otras prioridades, ¿no? Les interesa más, más que la calidad y todo, la inmediatez de la información. Ellos toman su foto y la suben y a ver quién la sube más rápido, ¿verdad? No les interesa si está encuadrada, enfocada o X. No les interesa eso, lo que les interesa es que ya esté en las redes y hay otros valores ya. Nosotros buscábamos un poco más la oportunidad, la calidad y muchas cosas, ¿no? Yo, en mi opinión muy personal, creo que perdió la importancia de la fotografía porque en los años románticos, como tú dices, se valoraba mucho una fotografía que llegaba al periódico, a la redacción de un periódico y traía un funcionario haciendo X. Era muy poco cuestionable si lo traía la foto. ¿Por qué? Porque cuando no podíamos hacer trucajes y los pocos que se hacían eran muy burdos, de tal forma que era difícil. Entonces te decía, yo la verdad trabajé esos 4 grados y sí servían bastante porque
nosotros le revelábamos a un promedio de 15, 20 fotógrafos y todos pues nos traían sus rollos, salían rollos de chile dulce y de manteca, no todos eran buenos, ¿no? Así que cuando te metías a imprimir había unos negativos que eran buenas fotos pero que estaban subexpuestos. Entonces para ese fin pues, utilizabas un grado 3 o un grado 4 para compensar. Al contrario, si tú tenías un negativo sumamente contrastado y sobreexpuesto, bueno, pues utilizabas el 1, ¿verdad? Para contrarrestar todo esto. Entonces sí utilizabas esa variación. Lo ideal sería que todos fueran negativos perfectos, ¿verdad? Pero pues nunca se nos daban. Y para eso teníamos esas opciones, ¿no? Y ya después pues ya vinieron otras marcas de papel, inclusive Kodak sacó, hablando de reveladores, sacó un revelador que se llamó HC110, lo cual tenía la característica de que era muy versátil. Era una solución que al 3x1 te daba una solución muy, muy fuerte para negativos que requerían mayor potencia, ¿no? Y había hasta así, ibas haciendo soluciones del 5x1, del 3x1, del 7x1 para digamos un microdot. Hacer un grano fino. Entonces también ese químico lo hicieron precisamente en base a una solución con agua, ponías una parte de revelador por 3 o 5 o 7 dependiendo la calidad del revelador que tú quisieras. Entonces también Kodak se diversificó mucho en esas cuestiones, ¿sí? Pero definitivamente pues eran otros tiempos, otras cosas, nada que ver. Como dice Víctor, el romanticismo a lo mejor nos gana y ya lo que ahora se está manejando, pues ya hay que entenderlo también, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si tú metes un chavo de ese tiempo a trabajar con el equipo con el que trabajamos, pues la verdad hay que ver si rendía, ¿no? Porque muchos fracasaron. Había muchas cámaras que tú te mandaban sin exposímetro, no sabías cómo medir la luz y pues ya la práctica te hacía más o menos calcularle y manejar lo que le llamábamos el ojímetro, ¿no? Que era calcular a grosso modo la exposición. Ajá. Y eso pues gracias a la práctica, pero una persona que le dabas la cámara y ya toma fotos pues, y no se veía el equipo, no era. Ahorita las cámaras, por ejemplo, si no no tiene pila o simplemente están tan electrónicas todas ya, tan automatizadas, que si no enciende pues no te funciona el exposímetro, o sea, y es más, te hacen todo, ¿no? Te hacen todo. Y aquí pues hay un dial en las cámaras que trae P, A, S y manual, ¿no? Todo el mundo lo usa en P, en program, ¿no? O shooter, o en fin, que son Y la verdad, ¿cómo le dices que es la P? Para pendejos dice la gente, ¿no? Pero en ese tiempo tuve una cámara análoga de antes y nomás traía el dial de las velocidades y el diafragma, y tu ISO pues era dependiendo el rollo que tú le metieras. Y ahora digo, dice Víctor, hablando del Plus X, 125 ASA, y había rollos inclusive de color, de transparencia, que eran de 64. ¿Por qué puedes tomar con el 64 ASA? Ahorita que dices eso, ISO, nos falta explicarles a los jóvenes. Pocos saben lo que estaba hablando Rubio de la transparencia. Él habló ahorita de los grados de papel que tenían para solucionar el problema del negativo. La transparencia no tenías margen de error.
ahí sí, si tomabas mal, te salía mal. Entonces, no tenías, en el laboratorio de color todavía... Era el no examen pensaba. profesional de cualquier Ajá, año, sí. porque Si ahí tú tomabas. el rollo de la 1 a la 36 la pegabas en una mesa de luz y nada ahí que cortabas tus o editabas o Photoshop, ¿no? Que ahí se veía quién era quién. Y más blanco y negro. si tenías las condiciones de luz totalmente diferentes, ¿no? Sí, Había quien estaba tomando afuera y de repente estaba los recorridos que hacían, no sé, yo te digo porque yo hice muchos recorridos con políticos, ¿no? Que de repente están en el patio y de repente entran a la sala del museo y se van a otra sala donde hay más luz, entonces era una variante. digamos, ¿qué haces si tienes un rollo de color equilibrado para luz de día? De pronto el candidato o quien tú hayas cubierto entra a un estudio donde predomina la luz tuxteno, que estamos hablando de 3200, 3000 grados Kelvin, ¿no? Entonces pues, tenías que tener un filtrito ahí y ponérselo para tomarle 2-3 fotos, porque nomás tenías ese rollo. De pronto pues, ya terminó la entrevista, se salía y se iba a un recorrido en las calles, otra vez luz de día, quitarle el filtro y ajustar todo. ¿Y qué pasaba cuando se te olvidaba? No, pues ahí No, ahí ya venía. no servía tu negativo. No, ya no. Por eso era muy difícil tomar la transparencia. La transparencia siempre fue muy exacta. Ahí se veía realmente quién sabía trabajar y quién era quién. Yo te puedo asegurar que si existiera eso, sería un buen sinodal para los chavos, ¿no? que pretenden ser fotógrafos. A ver, tómame un rollo de transparencia. Y parejito. No, pues ahí nada que me lo vas a cortar, ¿verdad? En una foto análoga, en una cámara análoga, a ver, ten tu rollo, y sale y toma fotos. Y ahí vemos. Porque ahora de un fotograma a otro con las cámaras modernas, pues puedes poner una en 100 ISO y una 24.000, ¿no? Sin bronca, entonces ya no tienes el problema de la luz. Sí. Lo cual son herramientas válidas y qué bueno, ¿no? Que sigan, que existan esas herramientas para poder tomar fotos en condiciones adversas, ¿no? Pero vaya, todos creen que ya agarran una camarita y ya la pueden hacer, y no, pues se batalló, ¿no? Para poder llegar a eso. A ver, tu primera cámara, ¿cuál fue? La primera que yo tuve fue una Yashica Electro 135 de foco de paralelaje. Y ya después, pues todo el tiempo he tenido la fortuna de estar con Nikon. Me casé con Nikon, me quedo con Nikon y sigo con Nikon. Y tengo una buena colección de cámaras. Sí, cámara. Que ahorita nos vas a mostrar. Claro. ¿Tu primera cámara? Igual, una Yashica de 6x6, 2 lentes, y después una Minolta. Y después, al igual que Víctor, me casé con Nikon. Ya Nikon es lo que he utilizado últimamente. La diferencia es el eterno diálogo o controversia, no sé cómo decirlo, entre los fotógrafos, Nikon o Canon.